Estás escuchando Pivot ES, Experiencia Puesta en Acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. Nuestro episodio de hoy, Comunicación libre de prejuicios. Hoy dialogamos con la doctora Migna Rivera. Es psicóloga, educadora universitaria y una reconocida conferenciante. Migna tiene amplia experiencia en impacto educativo comunitario, investigación y activismo social. Ostenta un doctorado en consejería psicológica de la Universidad Interamericana y está certificada en mediación de conflictos. Bienvenida, mi querida colega, amiga, doctora Migna Rivera. ¿Cómo estás, Migna? Marieli, gusto de estar aquí. Estoy muy bien, contenta de participar en este espacio de encuentro, de conversación y de un diálogo franco. Gracias a ti por aceptar ser parte de la red de líderes de Pivot ES. Esto es un espacio profesional de educación para líderes y equipos de trabajo de las organizaciones sin fines de lucro y las empresas sociales. Es el único podcast dirigido a estas poblaciones, y nosotras que hemos trabajado y caminado tanto en mejorar, ¿verdad?, el ecosistema de estas entidades, pues resulta bien interesante que hoy podamos estar tú y yo juntas discutiendo un tema altamente importante y altamente importante de siempre. Esto es un tema que es prevaleciente de toda la vida, y es precisamente en esta coyuntura donde tenemos que afianzar y acentuar la discusión y el diálogo sobre el tema de la comunicación libre de prejuicios. Pero antes de entrar a eso, Migna, cuéntanos quién tú eres, a quién representas y qué es lo más que a ti te gusta hacer. Bueno, Marieli, como sabes, ya mencionaste que soy profesora universitaria, psicóloga, pero también soy una mujer negra, feminista, activista de los derechos humanos, y debo destacar que también pertenezco a este grupo de la fuerza laboral que está en precariedad, ¿verdad? Los docentes del país, los educadores del país. Lo más que a mí me gusta hacer es la docencia, la sala de clases, este espacio maravilloso de crear y de consensuar proyectos. Y las cosas que me disfruto, pues viajar, ir a la playa, escuchar música de jazz. Así que esas son la cosa que me recrea, son las cosas que que me representan. Como sabes, soy miembro de Amnistía Internacional, sección de Puerto Rico. También soy líder de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, coordino el Comité Ad Hoc de Salud Mental y Coloniaje. Así que mi trabajo se distribuye en muchos quehaceres, no solamente en la sala de clases, sino que ofrezco servicios, mi grupo, ¿verdad?, profesional, pero también trabajo con otras organizaciones sin fines de lucro, donde estoy trabajando en escuelas y trabajando proyectos de evaluación. Así que mi vida pues se mueve en ese espacio. Tu vida es activa y comprometida con diversas poblaciones, porque no solamente trabajas con los universitarios y las universitarias, además de los jóvenes, tú has estado expuesta a trabajar con grupos de mujeres, con grupos de activismo social, político en Puerto Rico, con grupos que defienden la perspectiva de género. Y en tu entorno personal, sé que eres amante de la playa y del mar. Y eso es algo que se refleja en tu sentir, en tu gusto, en tu vibración. Y en este momento hay una urgencia de continuar afianzando la educación. Y en eso que tú comentabas, ¿verdad?, de la precariedad de los educadores, este es el momento más crítico para resaltar la labor tan importante que hacen los educadores y las educadoras. Y urge esa acción concertada para hablar sobre lo que significan los prejuicios
y lo que es una comunicación libre de prejuicios. Nosotros hemos vivido una coyuntura muy crítica que en el caso de Puerto Rico en particular está sumada a unos escenarios críticos por razones de desastres naturales, impactos geomorfológicos, por terremotos. Hemos tenido marchas multitudinarias en contra de lo que ha sido la corrupción y tenemos ahora ante nuestras manos la experiencia del distanciamiento social de varios meses por la pandemia del COVID-19, sumado a una triste experiencia que se ha replicado y se ha repetido en otras ocasiones, pero que hoy más que nunca se ha discutido, y es el asesinato de George Floyd. Y como él, otros y otras que también a manos de lo que ha sido la injusticia han perdido su vida. Y esto nace de un aspecto en los seres humanos que hay que trabajar continuamente y que tiene muchas tangencias con la educación, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestros preceptos, por qué los aprendimos de una manera, con quién nos enseñó, a qué estuvimos expuestos para pensar de una manera o de otra, para crear juicios. ¿Y quién mejor que tú para discutir eso hoy? Es un hecho lamentable. Esas denuncias que están antirracistas en los Estados Unidos están también activas en Puerto Rico. Aquí la pregunta no es si existe el racismo realmente. Esa pregunta está más que contestada. Aquí el aspecto verdaderamente es de dónde nace ese prejuicio y por qué y cuáles son las raíces fundamentales de este proceso. Así que la herramienta más valiosa, como les comentaba, es la educación. Vamos a definir la raíz del peor mal social, que son los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio, Migna? Bueno, primero me gustaría enmarcar nuestro contexto político, económico, cultural, personal, histórico que vivimos en nuestro país, porque somos producto de la colonización que crea ese sistema hegemónico de dominación que lo vemos legitimizado a través de nuestras estructuras políticas de gobierno. Dicho de otra manera, la colonización es el proceso de ocupación externa a un país donde vemos una dominación en todas las estructuras. Es decir, estamos hablando que esa ocupación se ve en las áreas políticas, económicas, culturales, religiosas, etcétera, y se establece entonces esa cosmovisión de mundo que no es la del país, ¿verdad? Invadido. Se aceptan entonces nuevas formas sociales, por ejemplo, lo que es el uso del lenguaje, del colonizador. Hablamos de ese imaginario social de un grupo privilegiado sobre otro, esa idealización de ese grupo que entra. Así que me estoy refiriendo a cuando nosotros hablamos del blanqueamiento, que es en la sociedad puertorriqueña se expresa. Te voy a hablar del censo del 2010, cuyos resultados nos dicen que 76% de la población se identifica como blanca y un 12% solamente como negra. Y eso pues nos da cuenta que no estamos reconociendo esa afrodescendencia. Es decir, lo que es normal y natural se convierte en unas construcciones culturales y sociales que no admiten la riqueza de esa diversidad humana. Así que aprendimos a que el otro, que no se enmarca, ¿verdad? En ese otro modelo, por ejemplo, se desprecia a ese otro, sin embargo, se favorece este otro modelo. Algunos de los modelos que conocemos, ¿verdad? Ese modelo blanco, patriarcal, adulto, heterosexual, sano, persona pudiente, y que se aleja de nuestra mirada de país. Dicho eso, pues un prejuicio es un juicio o una opinión negativa que se forma sin motivo y sin el conocimiento. Se supone, ¿verdad? Supone una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo por el simple hecho de pertenecer al mismo. Ya cuando hablamos entonces de los prejuicios raciales, son opiniones o actitudes mantenidas por los miembros de un grupo respecto al otro y implica sostener puntos de vista pues preconcebidos. También es importante mencionar el estereotipo, que es una imagen mental acerca de un grupo de personas que comparte pues ciertas cualidades o características, pueden ser positivas o negativas, aunque ¿verdad? Normalmente pues son negativas. Y suele ser un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que suelen exagerar un determinado rasgo.
Por eso decimos que cuando hablamos entonces de los prejuicios y los estereotipos, son ideas semejantes y ambas tienen que ver con actitudes discriminatorias que pueden tener pues graves consecuencias en la sana convivencia. El estereotipo y el prejuicio pues son una predisposición que se traduce en comportamientos negativos hacia una persona u otras personas. Dichos comportamientos reales observables. Entonces tenemos que entrar en el tema de la discriminación. Las personas discriminadas, y en este caso estamos hablando del tema de racismo, sufren de inequidades, exclusión y aumentan las brechas sociales de los grupos humanos. Las personas discriminadas, por ejemplo, suelen tener menos acceso a los servicios de salud, los servicios sociales, las oportunidades educativas o en el campo laboral, pues lo que tiene que ver con la promoción profesional. Y esta ha sido, ¿verdad?, una situación, y en el caso de las mujeres, cómo las mujeres continúan siendo, para las mujeres siendo un problema, esta situación del color de piel, el asunto de la discriminación, la pobreza, la desigualdad. Hay una mirada también que es importante traer, que es el análisis de la interseccionalidad, porque resulta, ¿verdad?, nos permite mirar lo heterogéneo de los privilegios y las capas de opresión que los individuos dentro de un grupo determinado pues pueden experimentar. Y de hecho, esta semana pasada ha habido un boomerang hablando, ¿verdad?, del privilegio blanco. Así que hablando de las mujeres, por ejemplo, las experiencias de las mujeres negras revela esa doble, ¿verdad?, esa doble capa, esas capas de opresión, donde está no solamente el racismo, sino también el sexismo. Y este paradigma pues afirma que la raza construye la forma en que las mujeres experimentan el género, pero el género influye en cómo las mujeres experimentan la raza. Y ese pues es un ejemplo que podemos posesionar el tema de los prejuicios en la sociedad. Fíjate, Migna, es interesante desde la perspectiva que inicialmente posicionas este planteamiento, que ya la discusión de hegemonía con relación al tema colonial de Puerto Rico ya establece esta distinción de quién tiene y quién no tiene privilegios, quién tiene poder y quién no tiene poder, o a quién se le ha enseñado que no tiene poder y se le ha robotizado, ¿verdad?, comportarse de una manera. Y entonces eso tiene como un efecto fractal negativo en los comportamientos que incide entonces en lo que tú estás explicando. Porque mira todo lo que, como yo digo, en menos de nada, tú has explicado cómo se convierte en un paradigma que afecta tantas variables y lo intersecciona, como tú explicas, ¿verdad? Muy bien. Y se aprende a ser racista desde el lenguaje, el comportamiento y como tú dices, nace de la nada, pero en cierta medida nace de la nada, pero nace también de la nada porque no queremos pensar tal vez de una manera no prejuiciada o tenemos tal vez una negación de eso. Hablar de raza y género y clase social, ¿verdad?, son factores definitivamente fundamentales donde se entrecruzan las prácticas sociales que se convierten en temas o asuntos naturales, es decir, que se normalizan a través de las identidades y nuestras interacciones. Primero, pues el racismo se reconoce desde una categoría que asigna características físicas tales como el color de piel, el tipo de cabello, pero Mariel se construye socialmente. Y en Puerto Rico, por ejemplo, las clasificaciones raciales que usamos y que, ¿verdad?, todas y todos pues ya sabemos, por ejemplo, llamar o decir pues es negra, india, él es blanco o él es claro, pero a la vez hay otras clasificaciones relacionadas con la mezcla de razas, como decir él es jabau, ella es trigueña, él es como un café con leche. Así que nosotras y nosotros en nuestras familias tenemos experiencias, por ejemplo, decirle, ella es la negrita de la casa, ¿verdad? Ay, ella es la oscurita. Así que el prejuicio racista nace del discurso y nuestras acciones cotidianas se van englobando a través de las ideologías racistas. O sea, me refiero a las actitudes fundadas en estos prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas, me refiero ya sea a nivel gubernamental o a nivel de organizaciones, pues que provocan la desigualdad racial y social. Y de esa forma, pues se construye o se aprende a normalizar estos discursos
que los vemos, como decía, totalmente parte de nuestra cotidianidad, normalizados y naturales. Migna, y fíjate, interesantemente tú hablabas hace unos minutos del censo. Entonces, las categorías que te da ese instrumento es una manera también de normalizar unas contestaciones, o sea, porque segmentan a la gente a que tú contestes A o B sin necesariamente haber una educación para eso. Entonces se da por dado que la gente va a contestar el instrumento del censo porque sí. Y si tú no lo contestas, sabemos que tú y yo como científicas sociales se invalida, ¿verdad? El instrumento lo fragiliza, me refiero. Entonces, imagínate tú, esto que nosotras estamos hablando, de dónde realmente nace, ¿verdad? El entendimiento de esto, si es que existe, al pensar quiénes redactaron en sus principios el censo y que tenían ya los prejuicios dados. Sobre el censo, ¿verdad? Hay que destacar también que el censo es una herramienta estandarizada que responde a la sociedad estadounidense y que nosotros lo contestamos porque nos conviene para tener datos. Los datos son muy importantes para las sociedades, para nosotros construir políticas públicas, para poder desarrollar programas de prevención, etcétera. Así que nosotros necesitamos datos. El problema aquí es que nosotros estamos utilizando una herramienta impuesta por el gobierno federal que no cumple con nuestra idiosincrasia y nuestra realidad de pueblo. En este censo 2020 que está en este momento en curso, hay una alternativa donde las personas pueden marcar que son afrodescendientes. Hay una campaña educativa del colectivo ILE y de otras organizaciones donde se está orientando a la comunidad a que cuando vaya a establecer cuál es su raza, establezca que es afrodescendiente. Y hacemos un llamado a que las personas, ¿verdad?, que con detenimiento, esa parte de identificación y de datos sociodemográficos, los puedan llenar tal cual, ¿verdad?, mejor nos representen. Y eso es importante. Así que ese cambio debemos, ¿verdad?, destacarlo del censo 2010 al censo 2020, pues tiene ese cambio y, ¿verdad?, y los reconocemos. Es un cambio importante. Y ese cambio, como tú muy bien dices, se refuerza educando sobre el cambio, porque en la medida en que hay silencio y no se educa, pues partimos como de tal vez llenar el formulario, o sea, utilizar el instrumento, completarlo, sin tener esta perspectiva educativa, o sea, desde una perspectiva educativa de lo que tú estás comentando con el cambio que han hecho del 2010 a lo que sería el censo 2020. Y ahí es que yo incido, ¿verdad?, en que es bien importante lo que están haciendo estas organizaciones y cómo ellos entonces se acercan a propiciar espacios de diálogo para poder discutir estos temas y traerlos a la luz y comunicarlos. Entonces, aquí es que entra otra vez nuevamente tanto la comunicación verbal, escrita por redes, etcétera. En este caso en particular, a la luz de que ha habido ese cambio en el tema del censo, ¿qué otros cambios en temas de comunicaciones tú entiendes que debemos nosotros apoyarlos y perseguirlos? Como sabemos, cuando hablamos de comunicación es una habilidad para toda la vida, la comunicación es totalmente importante en nuestra interacción en los diferentes contextos. Así que hablamos de comunicación verbal y comunicación no verbal. Yo te voy a hablar de las microagresiones, por ejemplo, que se expresan a través del discurso cotidiano. Me refiero a los medios de comunicación masiva o los programas de televisión donde identificamos personajes que integran comentarios contra las negras y los negros o los miembros de las comunidades LGBTIQ+, y también sobre las poblaciones vulnerables y marginadas. Ese tema de los comediantes, ¿verdad?, que son totalmente ofensivos. También está los programas del patio, donde los personajes negros son asumidos con sus caras pintadas. Eso es ofensivo. Y se asume un discurso de los negros y las negras como hipersexuales, ignorantes, vagos, pobres. Pensemos en los personajes del Negro Chaco, Diplo, Pedro Fosa Nasales, Chanita Gobernadora, Cuco Pasurín, y otros tantos. Así que estamos hablando que la manera en que el discurso, la comunicación verbal se transmite a través de los medios de comunicación masiva tiene un impacto en los miembros de nuestra sociedad.
Y si son niños, niñas, adolescentes, pues eso está ahí en sus procesos de socialización. Otro ejemplo, también los programas mañaneros que se llaman, los llamados influencers, hacen chistes racistas, sexistas, homofóbicos, xenofóbicos y misógenos. También esta semana conocemos el caso de la familia en Canóvanas, donde ha sido víctima de mensajes escritos y dibujos por parte de una vecina que le escribe mensajes como los negros apestan. Y también añado ese caso, el caso de la niña Alma de 11 años que fue procesada por el Departamento de Justicia, donde en su escuela ella fue objeto de bullying con comentarios racistas como, ¿verdad?, negra sucia, pelo caillo, negra y otros. Y ella, en un acto de defensa, empuja a otra niña y a ella se le radican cargos. Así que todos estos eventos de comunicación verbal, de comportamientos y actitudes son, en Puerto Rico ocurre más de lo que pensamos. Las personas que no han tenido una experiencia racista, pues no tienen un evento que puedan decir, pero en Puerto Rico tiene unas manifestaciones muy claras. Esta semana también, yo te hablaba ahorita del boomerang, porque estuve observando y leyendo en la red social Facebook diferentes memes en relación al asunto del privilegio blanco y me detuve a mirar lo que la gente escribe. Y recogí, por ejemplo, comentarios como que son demonios disfrazados, en Puerto Rico somos puros satos, todos esos discursos reaccionando, ¿verdad?, a la noticia y a todo lo que pasó con esta discusión que tiene que ver bajo, ¿verdad?, bajo este tema que estamos nosotras conversando, también tiene una reacción del pueblo, de algunos miembros de la sociedad y algunos hasta en tono hasta violento, ¿verdad? Y otros en negación de que el racismo no existe. Y así nos vamos dividiendo. A nivel también de las campañas publicitarias, es importante decir que la comunicación no verbal, y pasa en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, pero nosotros aquí tenemos un impacto de las campañas publicitarias, de las ropas de diseñadores, perfumes y todo eso. Y eso que tú acabas de compartirnos, verdaderamente, o sea que no solamente a través de los medios de comunicación, como has dado algunos ejemplos, ahí entra también el concepto de la publicidad, los preceptos que se utilizan, ¿verdad?, para enmarcar un producto, sino que en el comportamiento de la gente, como el ejemplo que acabas de mencionar de una vecindad en una comunidad de Canóvana, que lo hemos visto porque se ha discutido en redes sociales y se han puesto las fotos ya directamente y se enmarca en una señora envejeciente que tiene esta conducta y ya obviamente ella fue indicada de que tiene que ir a declarar. O sea, que aquí se está convirtiendo en una discusión abierta y es una comunicación verbal directamente, porque con imágenes y todo. Eso es así, es bien triste. No son los únicos, ¿verdad?, casos que conocemos en diferentes partes de Puerto Rico, pero sí ese bombardeo a través de las redes sociales, por ejemplo, no hablamos de Twitter y otras cosas, también puedes ver los periódicos del país, cuando vemos los comentarios, las noticias sobre temas como este, hay que verlos, ¿verdad? Y el ejercicio de una es poder identificar qué es lo que la gente está diciendo y lo que la gente está hablando. Y es muy triste. Según tu experiencia, Migna, esta acción de los prejuicios se manifiesta en Puerto Rico y en el Caribe. Definitivamente que sí, ¿verdad? Pensemos en la experiencia histórica de la esclavitud, ese proceso de colonización que implementó la estructura de dominación que define las relaciones de poder y que en el tiempo se consolida y es parte de nuestro entramado social. Así que podemos reconocer diferentes experiencias, por ejemplo, en el caso del municipio de Loíza y las diferentes administraciones del gobierno municipal que han manifestado el discrimen del gobierno central en la otorgación de fondos estatales que favorecen, ¿verdad?, versus favorecen a otros municipios. También los casos, no olvidemos los casos de intervención policíaca contra miembros de la comunidad inmigrante por exceso de intervenciones indebidas, lo cual se le atribuye pues motivaciones también racistas y xenofóbicas. Así que la respuesta es que sí. Migna, ¿cómo nosotros podemos liberarnos del racismo? ¿Cómo podemos erradicar completamente esto?
La educación, ¿verdad? Tú has mencionado que es la herramienta de lucha más valiosa. Yo también suscribo. Es importante que desde las edades tempranas, a través del currículo de educación inclusiva, se promocione una cultura para todos y todas. Reconocer también, incorporar y reconocer la importancia de los saberes y las memorias que provienen de las clases populares. Es importante también trabajar en nuestros contextos educativos con lo que tiene que ver con los derechos humanos, la diversidad y la multiculturalidad. La sana convivencia es importante y que podamos, además de eso, identificar valores como el respeto, la justicia racial y social y tener, ¿verdad?, estos valores como parte de nuestras interacciones y nuestra convivencia sana. Y yo entiendo, tú como educadora, ¿verdad? Que estás en el día a día, es un ejercicio humano el incluirlo, ¿verdad? Y el modelarlo cuando estamos educando a nuestros jóvenes. Porque, por ejemplo, yo quiero abordarte de qué dos mejores prácticas como líder, tú sabes, tú recomiendas para educar sobre la equidad, pero quiero enmarcarlo especialmente frente a los jóvenes en una sala de clase. Mira, hay la responsabilidad social de las educadoras, eso es imprescindible. Hay una propuesta de la profesora Yolanda Pizarro, escritora afrodescendiente puertorriqueña, que ella dice: ennegrece tu prontuario. Lo que ella quiere decir, el mensaje es que los educadores tenemos una responsabilidad de tocar en nuestras clases los temas históricos, los temas ¿verdad?, que nos han conformado y que podamos integrar en los temas de multiculturalidad, la diversidad en todas sus manifestaciones, porque la diversidad es un tema muy, muy amplio, como los derechos humanos. Así que necesitamos maestros y maestras comprometidos con nuestros niños y nuestras niñas. Y obviamente la integración de estos modelos educativos antirracistas, hablabas ahorita de la perspectiva de género, también considerar la participación de la representación en la educación de todos los sectores también, los padres, las madres, las comunidades, las organizaciones sin fines de lucro que están trabajando y que puedan también estar inmersas en este proceso educativo. Yo añadiría, Migna, a esto las corporaciones. Hay una necesidad urgente de capacitar y educar a los que son miembros, ¿verdad? Pueden ser cuerpo gerencial, empleados, recursos que trabajan en corporaciones privadas, porque aquí se da una interacción, o sea, directa que requiere una urgencia de esta discusión. Y eso incluye empresarios que crean sus propias empresas. Tienen que tener esta perspectiva, inclusive a la hora de tener el plan para crear equipos de trabajo diversos e inclusivos. O sea, este tema, si no se atiende con el entendimiento de equidad, tú puedes hablar de diversidad e inclusión, ¿verdad? Como si fuese una moda, pero no lo puedes ejecutar si no lo trabajas con equidad. No es algo que se construye de una manera real. Así que, habiendo dicho eso, este tema como que no se acaba y a mí me encantaría retomarlo y ser sistemática durante la historia de Pivot S sobre el tema de la diversidad y la inclusión y la equidad y insistir en estos temas sobre la comunicación libre de prejuicios. ¿Cómo tú crees que podemos pivotar juntas para propulsar esa diversidad, esa inclusión y esa equidad desde tu perspectiva? Definitivamente, desde las estructuras sociales como las organizaciones sin fines de lucro, las escuelas, la academia, las iglesias, la familia y también las instancias gubernamentales, es importante que trabajemos desde esta mirada de la diversidad y la multiculturalidad y que podamos reconocer nuestra afrodescendencia, que podamos tener, y repito lo del tema de la educación inclusiva, porque definitivamente el trabajo también con la equidad son ejes centrales. También el reconocimiento de los protocolos a nivel internacional que nos permiten herramientas, mecanismos y procesos, por ejemplo, el poder integrar los objetivos de desarrollo sostenible, la llamada Agenda 2030, a lo que son los procesos educativos, que podamos identificar las áreas de conexión o donde se entrecruzan lo que es la profesión o la formación de las profesiones de la salud y cómo estos ODS, ¿verdad?, apoyan a ese proceso.
Así que necesitamos que haya un ejercicio de integración concertado, también la integración de las políticas públicas de estos trabajos, es decir, que todas y todos trabajemos para mirar esas convenciones mundiales y esos acuerdos que pueden ayudar a una mejor educación y estar más en el plano progresista. Eso es importante. Estoy súper contenta de que hayamos podido discutirlo y es una conversación que continuará. Ese tema en particular de los objetivos de desarrollo sostenible es un tema aparte, el tema de los acuerdos internacionales, mundiales, el tema de los derechos humanos particularmente, es un todo, tenemos que tener una mirada, ¿verdad?, radiográfica y entonces apoderarnos de espacios para poderlo discutir. Y yo te invito, Migna, a regresar a Pivot, porque este tema hay que continuarlo trabajando y discutiendo. Y no sabes cuánto te agradezco tu tiempo, tu experiencia, tus aportaciones tan asertivas a Puerto Rico, a las causas sociales, tu firmeza en tus procesos y ese activismo que yo sé que te ha caracterizado siempre con la verdad y con la transparencia de eterna, como yo digo, de siempre. Eres una emprendedora social, afrodescendiente, a quien yo adoro y admiro. Y quiero volverte a traer para que nosotros podamos crear unas discusiones más amplias sobre este tema. Así que, si te gustó este episodio, compártelo y escúchanos a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcast, iVoox, Anchor y Buena Vibra Radio en Orlando. A nuestros escuchas, les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen y que se suscriban a Pivot ES. Los espero en el próximo episodio. Migna, gracias. A ustedes, gracias.